Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, como decía la doctora, mi nombre es Andrés Niño, yo soy el residente de oftalmología de segundo año de la Universidad del Valle. El tema de hoy a tratar es entrecruzamiento corneal, el cross-linking. Primero vamos a hablar sobre los conceptos básicos y los mecanismos biomecánicos que induce el crosslinking en la córnea. Después vamos a hablar sobre las indicaciones y sobre las aplicaciones, especialmente en el manejo de el queratocono con progresión determinada, en el manejo de ectasias postrefractivas y en el manejo de queratitis infecciosas. ¿Me están escuchando bien? Pues Sí. hay un poquito como de interferencia. Te lo vuelvo a decir más adelante si se presenta para que pongas Sí. datos, por favor. Pues si se presenta me dicen y Te cambio, aviso, sí. cambio la conexión. Adelante, tranquilo. Bueno, entonces las generalidades del crosslinking es que es un procedimiento que básicamente produce el entrecruzamiento entre los monómeros del colágeno corneal para fortalecer su estructura. La base del crosslinking es que en el colágeno que existe entre las lamelas del estroma corneal se van a formar puentes covalentes que al formarse eh, los puentes entre cada una de las moléculas y de los monómeros de colágeno van a formar un polímero más compacto y al formar un polímero mucho más compacto, esto va a fortalecer la malla de colágeno que se encuentra entre cada una de las lamelas de la córnea y al fortalecer la malla de colágeno que se encuentra entre cada una de las lamelas de la córnea, pues va a disminuir el avance en la progresión del encurvamiento en el caso de las ectasias o del queratocono. También dentro de esta aplicación, ese es como el mecanismo principal que se busca en el caso del manejo de las ectasias y del manejo del queratocono. Sin embargo, para el caso del manejo de las queratitis, como vamos a ver más adelante, no solamente se busca este efecto de compactación que haga que el colágeno sea menos digerible para las bacterias, sino que también se busca un daño dirigido a los ácidos nucleicos de los microorganismos que están infectando la córnea y a la alteración de las membranas celulares de estos. Entonces la historia, un poquito como para resumirla, no me voy a quedar, pues no voy a profundizar tanto en esto. El primer protocolo se desarrolló en 1998 por los doctores Spohr y Ziller en la Universidad de Dresden. Y este es el protocolo estándar que de hecho aún hoy es pues el protocolo de mayor uso. El protocolo de la Universidad de Dresden es un protocolo EPIO, que ya vamos a mencionar más adelante, en el cual se remueve la capa superficial de la córnea del epitelio para favorecer la entrada o la impregnación estromal con un cromóforo, que es con un cromóforo fotosensible, que es la riboflavina, y posteriormente a la impregnación de esta se aplica la luz ultravioleta a una determinada frecuencia por 30 minutos que ya vamos a mencionar más adelante. Después de los primeros estudios que se hicieron y que permitieron desarrollar el protocolo en la Universidad de Dresden, pues en el 2003 alcanzó una mayor disponibilidad clínica en Europa con desarrollo de lámparas con luz ultravioleta A que permitían hacer el protocolo de una manera más masiva, y en el 2016 obtiene la aprobación por la FDA para el uso en los Estados Unidos. Entonces acá vamos a entender primero un poco en qué consiste el entrecruzamiento de la córnea. Entonces, eh, en este gráfico vamos la estructura de la córnea. Entonces arriba tenemos el epitelio y en la parte inferior tenemos el endotelio. Tenemos la capa de Bowman, la membrana de cement, y entre estas dos constituyen aproximadamente el 90% del espesor corneal, pues tenemos el estroma. En el estroma vamos a tener los monómeros de colágeno que van a formar las lamelas, pero esos monómeros, aunque tienen enlaces,
que usualmente, aunque tienen enlaces e interactúan entre sí, la idea o el objetivo del crosslinking, del entrecruzamiento, es que se forme un polímero entre estos monómeros a partir de enlaces covalentes que haga que la resistencia mecánica de este colágeno que se ha polimerizado sea mayor que los monómeros independientes. Este proceso de entrecruzamiento en el cual se forman puentes covalentes entre los monómeros de colágeno se puede lograr a partir de tres mecanismos principales. Uno es enzimático, que está mediado principalmente por la lisina oxidasa. El dos es la glicosilación. Por esto se ha estimado que con el desarrollo en los pacientes diabéticos que tienen pues altos niveles de glucosa, hay una menor progresión y y hay unas mayores tasas de entrecruzamiento corneal que eventualmente impiden o disminuyen la progresión, pues naturalmente, de un queratocono de una ectasia corneal. Y adicionalmente el mecanismo de oxidación que se basa en dos mecanismos agregados, uno que es aerobio y el otro que es anaerobio. Y en el mecanismo de oxidación, o el sustrato principal es la creación de una excitación de un cromóforo a partir de oxígeno y de luz ultravioleta, y esto permite que haya una reacción en cascada con especies reactivas del oxígeno que desencadenen una polimerización con la formación de puentes covalentes. Este fenómeno de oxidación pues se presenta naturalmente en la vida. A medida que van pasando los años, pues la córnea se expone siempre al oxígeno, pero también se va exponiendo a los rayos ultravioletas del medio ambiente. Y al exponerse a los rayos ultravioleta del medio ambiente, pues progresivamente va sufriendo un proceso de crosslinking. El punto es que este proceso pues es lento, ¿sí? Porque es a medida del desarrollo de la vida, y por esto mismo la progresión del queratocono se ha estimado que se detiene hacia los 30, 40, 50 años, aunque esto puede ser un poco no aplicable en el caso de la degeneración marginal pelúcea. Eh, en base a este mecanismo de oxidación, en el cual tenemos luz ultravioleta con oxígeno ambiental que progresivamente hacen un crosslinking natural de la córnea, se desarrolló precisamente el protocolo de Dresden, en el que se usa el mismo principio, pero potenciado en una sesión para hacer un entrecruzamiento rápido. Y en consecuencia, a partir de este concepto de la oxidación más con oxígeno y luz ultravioleta, pues se desarrolló el protocolo en el cual se usa luz ultravioleta a una longitud de onda de 370 nanómetros, más un fotosensibilizador, que en este caso va a ser la riboflavina y vitamina, pues que es la vitamina B12, en la Perdón, cual te se... interrumpo un minutico, Andrés. Primero, si hay un poquito de interferencia, entonces vale la pena como cambiar la conexión. Y segundo, la riboflavina es vitamina B2. Bueno, Perdón, B2. la Se me B12 fue. es cobalamina. Sí, Listo, qué pena. cámbiate un minutico la conexión, por favor. Voy a cambiar la conexión. Aló, ya estoy conectado, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces se utiliza un fotosensibilizador que es la riboflavina, que es vitamina B2, perdón, que ahí hubo un error. Y la vitamina B2 lo que va a hacer es que al fotosensibilizarse con la luz ultravioleta, produce una liberación de radicales libres que desencadenan enlaces covalentes intrainterfibrilares a través de la fotopolimerización. Esto sucede a partir de dos mecanismos, un mecanismo aeróbico y un mecanismo anaeróbico. Entonces, esta fotosensibilización, a partir del mecanismo aeróbico, que es el mecanismo de tipo 2, se basa en la oxidación de las proteínas estromales a través de interacción con especies reactivas del oxígeno. Y posteriormente a la depresión del oxígeno, se da lugar a un mecanismo anaeróbico, que es el mecanismo tipo 1, en el cual posteriormente que se disminuye la disponibilidad del oxígeno y que ya hay especies reactivas de oxígeno, se producen radicales libres se produce una cascada de radicales libres que interactúa con las moléculas de colágeno, con los monómeros de colágeno, haciendo que se formen progresivamente puentes covalentes entre las moléculas de colágeno. Todo lo anterior tiene como fin obtener la rigidez del estroma anterior. Entonces, para, para tener un adecuado desenlace, que es obtener una rigidez del estroma anterior, se va a buscar que a partir de esto pues disminuya el porcentaje de edema y de permeabilidad. Ahorita vamos a mencionar más como los puntos de selección específicamente, pero algunas veces, especialmente en córneas muy delgadas, que pueden ser menores a 400 micras, para evitar que la cascada de polimerización impacte y afecte el endotelio corneal, se va a buscar intencionalmente generar un edema estromal con el fin de alcanzar esa paquimetría mínima de 400 micras sin epitelio. Y en consecuencia se va a utilizar una solución hiposmolar para lograr este fin. También tiene como fin aumentar la resistencia de la degradación enzimática. Entonces la idea es que especialmente en el caso de las ectasias, diferentes al queratocono o poscirugía refractiva u otras ectasias como la degeneración marginal pelúcida, pues la idea es que ese nuevo polímero del colágeno también sea resistente a la degradación pues enzimática. Mejoría en el módulo de elasticidad. Esta mejoría va a ser obtenida principalmente a partir de incrementos en el módulo de Young. El módulo de Young es el módulo que establece la elasticidad de los materiales. A medida que aumenta el módulo de Young, pues los materiales son menos elásticos. Y lo que se quiere obtener con el entrecruzamiento corneal es que la elasticidad de esa córnea sea menor, es decir, que aumente el módulo de Young, y al aumentar el módulo de Young, que el potencial de deformación y el potencial de encurvamiento, específicamente en el caso de las ectasias y el queratocono, pues sea mucho menor y se detenga o se ralentice significativamente la progresión. Aumentar la resistencia a la deformación, que viene muy de la mano con la mejoría del módulo de elasticidad, con la modificación del módulo de Young y el engrosamiento pues, de las fibras de colágeno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aunque el recambio de las fibras del colágeno en la córnea es muy lento, em, eventualmente, cuando el crosslinking se aplica en edades tempranas, especialmente en la adolescencia, cuando hay un recambio completo, puede volver a progresar la ectasia o el queratocono. Entonces, en este sentido, es importante que los pacientes continúen y hacer pues el ejercicio con el paciente de que debe continuar su seguimiento estricto para determinar cómo es la progresión anual en la curvatura corneal y en la paquimetría, para determinar si posterior a varios años
pues ya por el recambio natural del colágeno a nivel de la córnea, se pierde el efecto, el efecto de compactación y que se obtiene pues con el crosslinking. Entonces, en este sentido, tenemos esta tablita. Esta tablita es de consideraciones especiales en el crosslinking y nos va a permitir también entender un poco las indicaciones que se tienen de esto. Entonces, el crosslinking, em, pues va a ser idealmente para un paciente que tiene una agudeza visual mejor corregida, un paciente con una ectasia corneal, que su principal aplicación es pues para el queratócono, que tiene una agudeza visual mejor corregida, usualmente peor a 20/40 y que adicionalmente tiene, tiene valores de K máxima, de queratometría máxima mayores a 55 dioptrías con, con una progresión anual mayor mayor a 0,75 dioptrías. Ese es el paciente que usualmente se lleva al crosslinking. El paciente que tiene queratocono, pero que no tiene tanto, tanto encurvamiento, que no tiene una progresión significativa y que alcanza una buena agudeza visual con el uso pues de corrección, usualmente se sigue en el tiempo y si presenta una progresión significativa de su curvatura, pues se va a llevar a crosslinking. Entonces, acá en las consideraciones especiales, primero debemos tener en cuenta el espesor de la córnea. Entonces, el espesor de la córnea, pues lo medimos con una paquimetría. Y el espesor de la córnea es importante, no tanto por un efecto deleterio sobre el estroma, sino principalmente sobre el endotelio. Entonces, en el protocolo de Dresden, la idea es que la penetración de la riboflavina alcance una profundidad suficiente para que haya un adecuado entrecruzamiento de al menos 300 micras a nivel del estroma corneal. Si el espesor de la córnea es menos de 400 micras, hay un potencial riesgo de que ese efecto de entrecruzamiento alcance el endotelio y pueda haber y puede haber un daño endotelial que eventualmente descompense esa córnea. Entonces, siempre es importante durante el procedimiento, como lo vamos a ver más adelante, estar chequeando constantemente que tengamos intraoperatoriamente, que tengamos una paquimetría mayor a 400 micras antes de la remoción del epitelio, después de la remoción del epitelio y después de aplicar la riboflavina, antes de aplicar la luz ultravioleta. Si no se alcanza esta paquimetría mínima, pues se puede inducir con algún agente hiposmolar que haga un edema estromal transitorio y al hacer un edema estromal transitorio, disminuir o aumentar pues, esa paquimetría transitoriamente que disminuya a su vez pues, la probabilidad de que se afecte el endotelio. De hecho, al momento de aplicar, y como lo vamos a ver más adelante, la solución de riboflavina como tal, esta tiene un efecto un efecto específico en aumentar un poco el espesor corneal, induciendo un poco de edema. Y a partir de esta propiedad se puede utilizar una solución más hiposmolar para potenciar ese efecto. Em, la otra es la queratometría preoperatoria mayor a 58 dioptrías. Entonces, pues acá tenemos que idealmente pues los pacientes que se van a llevar a crosslinking son aquellos que tienen K máximas, queratometrías máximas altas, que usualmente suelen ser de 55 dioptrías o más. Con una progresión significativa. Sin embargo, cuando se tienen queratometrías mayores, pues no es tanto una contraindicación, sino que hay que estar siguiéndolos muy de cerca. Uno, porque eventualmente tienen un mayor riesgo de progresión más temprana, es decir, que necesiten un nuevo entrecruzamiento, pues con un intervalo en los siguientes años menor. Y lo otro es que pueden hacer un Hayes estromal. Lo que se ha visto con el Hayes estromal es que usualmente es transitorio, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, inicialmente aparece y a los meses o al año ya disminuye significativamente. Sin embargo, estos pacientes tienen un mayor riesgo de que pues, esta reversión sea incompleta
o incluso que el haze sea permanente. Entonces, por eso son especiales porque toca seguirlos muy de cerca, como todos los pacientes con queratoconía. Edad mayor a 35 años. Acá el punto es principalmente por el incremento de riesgo de la disminución de agudeza visual. Lo que se ha visto es que en pacientes que tienen unas agudezas visuales, bueno, esto también va ligado especialmente a la agudeza visual preoperatoria mejor corregida. Usualmente los pacientes que tienen agudezas visuales mejor corregidas, mayores a 20-40, pues van a tener, por el efecto aplanamiento que induce el crosslinking, un mayor efecto de aplanamiento a nivel de la córnea y una mejoría en la agudeza visual mejor corregida. Pero los pacientes que tienen agudezas visuales mejores a 20-40, especialmente si son mayores a 35 años, podrían tener una disminución leve en la agudeza visual mejor corregida. También está ligado al cuarto punto, que es el que les acabo de mencionar, relacionado con, con las agudezas visuales. Eh, la presencia de opacidades centrales corneales. Esto es importante porque si un paciente tiene una cicatriz corneal o un haze previo, eh, u- el crosslinking puede potenciar ese haze. Entonces, aquí hay que mirar qué tanto efecto o qué tanto compromiso tiene ese haze previo o esa cicatriz previa que haga que tal vez a este paciente optemos más por una queratoplastia que por que por un crosslinking. Y historia de cirugía refractiva previa. Entonces, frente a la historia de cirugía refractiva, pues hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, si la ectasia es secundaria de la cirugía refractiva o no. Entonces, usualmente el crosslinking tiene una aplicación que ya vamos a ver más adelante, que es en ectasias post cirugía refractiva. Sin embargo, en el tratamiento de estas ectasias hay riesgo especialmente hay riesgo al momento de aplicar pues este tratamiento que al producir entrecruzamientos, pues se puede haber una apertura de las incisiones, especialmente cuando se trata de queratotomías radiales o de la SIC. Usualmente en PRK no sucede porque pues, PRK es una técnica de superficie. Y en desórdenes sistémicos autoinmunes o conectivos, digamos acá hay datos insuficientes. Aún se está estudiando especialmente la aplicación en úlceras, pero de causa autoinmune, que no son infecciosas, porque eventualmente el crosslinking podría inducir en estas úlceras como las úlceras por queratitis ulcerativa periférica o las úlceras de Muren un efecto de Milton. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque podría inducirse pues un efecto deleterio a nivel del estroma corneal con el crosslinking. Ahora vamos a hablar del protocolo quirúrgico. El protocolo quirúrgico estándar es el protocolo de PIO, que se basa en el protocolo de Dresden, que, eh, que toma en cuenta principalmente la remoción del epitelio. Entonces, en la publicación inicial de estos tres autores, de los doctores Wallensack, Spear y Siller, desarrollaron el protocolo y este es el protocolo que básicamente se mantiene hasta el día de hoy, después de más de 20 años y frente al cual se han hecho algunos ajustes, pero que es el protocolo estándar que aún se mantiene. Entonces, el protocolo estándar que aún se mantiene se basa principalmente en la remoción epitelial, que es el protocolo EPIOF, para favorecer la entrada y la impregnación de la riboflavina a nivel del estroma corneal. Entonces, en un primer tiempo, al momento de iniciar la cirugía, pues se aplica anestesia tópica al paciente y se aplica algún agente que favorezca la remoción mecánica y química del epitelio. Entonces, ese agente pues, puede ser proximetacaína, que es el alcaíne, o puede ser alcohol. Entonces se aplica y posteriormente, de una manera manual, se remueve el epitelio. Antes de realizar esto, siempre hay que tomar paquimetría intraoperatoria. Básicamente,
al momento de hacer cada paso previo, toca tomar una paquimetría intraoperatoria para estar seguro de que esa córnea tiene un espesor mayor a 400 micras. Después de la remoción del epitelio, se aplica riboflavina al 0,1% en una solución de extrano por 30 minutos. Como mencionamos al principio, la riboflavina es fotosensible. Entonces, la idea es que después de que se empieza a aplicar, se pone pues una esponjita y se deben pues apagar idealmente las luces de la sala o quedar con unas luces muy tenues, ¿sí? Eh, que haga que en ese momento la riboflavina todavía no se active hasta que se le ponga la luz ultravioleta y cuando ya la córnea esté toda impregnada. ¿Por qué? Porque si se activa y se reduce, pues al reducirse va a perder su potencial catalizador de la reacción de polimerización. Em, Después de aplicar la riboflavina por 30 minutos, acá toca estar cada 3 minutos aplicando un refuerzo sobre la esponjita de riboflavina de cada 3 a 5 minutos, usualmente en la clínica se hace pues cada 3 minutos. Ya se remueve, se vuelve a tomar una paquimetría para estar seguro que el espesor corneal está en mayor a 400 micras y se aplica una luz ultravioleta A de 300 nanómetros con una irradiación homogénea. El protocolo de Dresden es de 3 miliwatts por centímetro cuadrado por 30 minutos, aplicando goticas pues cada 3 minutos de riboflavina que alcanza una energía de 5,4 julios por centímetros cuadrados. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, los protocolos modificados entonces buscan disminuir, pues aumentar la irradiación disminuyendo el tiempo, queriendo obtener un resultado pues similar al que se obtiene con el de Dresden, pero ya vamos a ver las particularidades de esos protocolos de alto flujo o de high frequency y posteriormente a realizar la aplicación de la luz ultravioleta. Entonces, pues ya se da por finalizado el procedimiento. Se aplica corticoides y antibióticos para favorecer la reepitelización y posteriormente pues se continúa el seguimiento al paciente. Entonces acá vemos, este fue las imágenes de los primeros pacientes que se publicaron. Entonces acá tenemos un paciente que tiene un queratocono y que después de la aplicación del crosslinking tiene una disminución en la Cmax de 1,4 dioptrías. Ya vamos a ver específicamente cómo son los desenlaces en el caso del queratocono. Por otro lado, tenemos, antes de hablar de los desenlaces, las técnicas alternativas. Entonces, las técnicas alternativas son dos. Uno, las que tienen epitelio on, es decir, que no presentan una desepitelización. El doctor Navarro levantó la mano. Ujú. Hola, buenos días. Sí, yo quería hacer un comentario ahí ya que pusiste el caso anterior, porque me parece que es importante eh, para todos que también tengamos la idea. Es que este procedimiento, que es bastante aceptado, también tiene mucha controversia. Y la primera controversia que sigue habiendo en el ambiente es cómo evaluar un desenlace de una intervención. Siempre que hacemos una intervención, tenemos que tener un desenlace fuerte, una variable fuerte para poder saber si toda esa teoría que está detrás, que está perfectamente expuesta, como tú lo has hecho hoy, realmente se cumple en el ambiente clínico. Porque una cosa es la comprobación in vitro teórica y otra es la comprobación clínica. Y eso era uno de los comentarios que yo había puesto en el chat porque desafortunadamente hoy en día en el ambiente clínico todavía no hay un test diagnóstico, una herramienta diagnóstica que compruebe esa hipótesis teórica del aumento de la resistencia. Y por eso se utilizan desenlaces subrogados, que algunos usan el aplanamiento, y ahí está el primer ejemplo de los autores, donde ellos dicen que el crosslinking aumenta la resistencia, pero miden su desenlace en términos de aplanamiento.
Uno puede aplanar la córnea en un paciente con queratocono con muchos otros métodos, desde un lente de contacto rígido hasta la colocación de segmentos intracorneanos. Entonces, hay una gran tendencia mundial también que va muy en contra, obviamente, del crosslinking precisamente por eso, porque desde el punto de vista teórico es perfecto, pero desde el punto de vista práctico a nivel clínico, todavía no se encuentra realmente esa confirmación. Ese era el primer comentario. Segundo, ¿cuál es el criterio de progresión? Otro gran punto de controversia mundial. Siempre se ha dicho que la progresión se considera progresión cuando un paciente aumenta una dioptría en un periodo de 12 meses o un año su queratometría máxima. El problema de ese criterio es que, por ejemplo, en muchos equipos donde el centrado del, de la tomografía es el ápex corneal, no hay consistencia en segundas tomas porque el equipo elige el Apex de forma arbitraria en cada una de las evaluaciones. Entonces uno no puede comparar las K máximas en tiempos distintos y eso automáticamente hace que la medida de progresión o el concepto de progresión pues esté sesgado porque la máquina no puede hacer la toma en el mismo sitio. Por eso han aparecido otros criterios, como por ejemplo el score de Duke, que es el score de los holandeses, donde no solamente incluyen el cambio en la K máxima, sino también incluyen la edad del paciente, la visión, el espesor corneal, la sensación inclusive subjetiva del paciente de cambio o no cambio de su calidad visual. Apareció recientemente, los españoles sacaron el score de Hook, que incluye otros criterios, lo cual quiere decir que todavía no hay consenso para el concepto de progresión, por lo tanto no hay consenso para la indicación del crosslinking. Entonces, eso era simplemente dos comentarios como para tener una idea que este tema sigue siendo una controversia mundial, es un punto de investigación importante. Muchos centros y muchos grupos están trabajando y hay mucha información. Ustedes se dan cuenta que hay una gran cantidad de protocolos, una gran cantidad de energías, una gran eh, cambios en los protocolos de acuerdo a los espesores. Entonces, es un tema que hay que mirarlo así, pienso yo, ya que estamos en la presentación. Eso eran los comentarios. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a dejar un poquito de esta discusión que yo creo que aquí se enciende porque la verdad puede que haya cosas que no se puedan medir, como tú dices, de una manera muy precisa, pero los topógrafos que se basan en el centro geométrico de la córnea sí permiten comparaciones en el tiempo y de hecho por eso es el criterio pues aceptado. En cuanto a la aplicación y la utilidad clínica, tomando, como tú dices, criterios subrogados como el aplanamiento corneal, para basar el éxito del procedimiento, es decir, el resultado, eh, pues hay otras formas fuera de la planación eh, que uno puede utilizar para verificar el éxito del procedimiento. De hecho, los que utilizamos este procedimiento hace tantos años, podemos ver que aunque haya pacientes que no tengan un aplanamiento corneal, el hecho de no haber una progresión del cono es un criterio de éxito, ¿sí? Eh, Entre otros, digamos, yo pienso que podemos tal vez seguir un poquito para completar la charla, pero muy importante encender estos puntos de controversia, realmente concluyendo que el crosslinking es una técnica, eh, pero poderosamente útil en el manejo del queratocono y las ectasias corneales. Puede que haya mucha controversia mundial, es cierto. Hay muchas otras aplicaciones de las cuales pues va a hablarnos Andrés también un poquito más adelante. Entonces, como método terapéutico, realmente es bastante, bastante útil. Tú ibas a hablar, Osquitar, era también con respecto a la intervención de Pedro, doctor Hola, Piñeros. Merceditas. Sí, ¿qué hubo, Sí, Merceditas? Buenos días. sí, sí. Buenos días. Yo
Yo me quedaría con los dos conceptos que he escuchado de Pedro y de Merceditas, y es, bueno, digamos, esa puede ser una conclusión al final de la charla, pero es bueno empezarlo a hablar desde ahora, porque fíjense que el enfoque que le da el doctor Navarro es un enfoque, digamos, epidemiológico, Ajá, que me parece que exactamente. está muy bien, es decir, es cierto, no hay suficiente evidencia para diagnosticar o para decir que un paciente está progresando su queratocono. No, no hay fuerte evidencia. Con, fíjense, con todos esos desarrollos que ha habido y los factores que tenemos para medir las variables es la queratometría máxima y la paquimetría. Solamente ahora, digamos, se están empezando a hablar de otras variables. Pero sí, claro, hay una gran deficiencia en la forma en que se diagnostica el progreso del queratocono, eso no tiene ninguna duda. Y obviamente que también lo hay, pues para el seguimiento. Si no tenemos suficientes herramientas para diagnosticarlo, menos para hacer el seguimiento, y en eso Pedro tiene toda la razón. Pero lo cierto, como dice Merceditas, es que este tratamiento, desde el punto de vista clínico, funciona. Es decir, lo estamos viendo y el porcentaje de trasplantes de córnea se ha disminuido desde la introducción del crosslinking. Yo creo que es una herramienta muy poderosa, nos falta es como entenderla más. Fíjense la descripción que hizo el doctor Niño sobre la teoría de cómo funciona el crosslinking. Es una teoría, ni siquiera esa de cómo funciona está totalmente comprobado. De modo que yo sí creo que eh, ambos tienen razón. Yo creo que eh, toca avanzar más, pero es una herramienta que funciona, nos falta es entenderla más. Correcto. Bueno, gracias, Osquitar. Continúa, Andrés. Entonces, dentro de las técnicas alternativas, tenemos la técnica EPION, que es el crosslinking transepitelial. Entonces, en el crosslinking transepitelial, la idea es que no vamos a remover el epitelio. Sin embargo, no remover el epitelio tiene la desventaja de que no se garantiza que haya una penetración adecuada de la riboflavina en el estroma corneal, que es al final lo que queremos hacer. Entonces, para lograr que la riboflavina entre al estroma corneal, pues se necesita una técnica alternativa o adicional a solamente impregnar la cornilla con riboflavina. Para estas aproximaciones, entonces, se han ideado pues varios métodos. El primero es la modificación de la permeabilidad epitelial química o mecánica. Esto se da con varios agentes, entre ellos el cloruro de benzalconio, el teatro, metanol, gentamicina o mecánicamente con Q-tip, como haciendo microperforaciones en el epitelio sin removerlo para que a partir de esas microperforaciones entre la riboflavina o a través de otros métodos como la iontoforesis, en la cual se aplica una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, la idea es que rompa las uniones estrechas entre las células epiteliales y al romper las uniones estrechas por estas rupturas pues penetre la riboflavina hacia el estroma corneal o la administración directa. La administración directa es básicamente realizando bolsillos con láser de femtosegundo o con un querátomo para que comuniquen directamente la superficie corneal con el estroma y en esos bolsillos pues administrar directamente al estroma la riboflavina. Esto es especialmente útil cuando se va a hacer el procedimiento combinado de crosslinking más inserción de anillos intraestromales. Entonces, en ese caso se puede hacer el túnel del anillo y aplicar directamente en el túnel estromal del anillo, que se puede realizar ya sea mecánicamente o asociado también al hacer de femtosegundos, se puede aplicar directamente en el estroma la riboflavina y hacer el crosslinking. Frente a la técnica de peón, se han tenido pues, resultados mixtos. Usualmente los desenlaces en el aplanamiento, en el aplanamiento corneal son mejores en el caso y en la agudeza visual mejor corregidas, son mejores con la técnica EPI-OFF, es decir, con el protocolo de Dresden en el cual se desepiteliza
pero digamos, la parte positiva del Epion, que resaltan muchos autores, es que pues tiene más seguridad, especialmente porque no desepiteliza. Entonces el paciente tiene menor dolor posoperatorio y tiene un menos chance de melting corneal y de infección posoperatoria. Sin embargo, pues frente a la técnica EPI-OFF no tiene, pues no tiene los mismos desenlaces clínicos eh, que se buscan pues, con este procedimiento, con el entrecruzamiento. También tenemos el entrecruzamiento de alto flujo, que es el high fluence. Entonces, el entrecruzamiento de alto flujo se busca básicamente disminuir el tiempo de exposición de 30 minutos a menor tiempo. Y se basa en la ley de Bunsen-Roscoe, que establece la reciprocidad fotoquímica. Entonces, en la ley de Bunsen-Roscoe, se establece que una energía total constante equivalente se da a partir de un aumento en la intensidad de la irradiación con una disminución en el tiempo de la misma. Y esto hace que haya un menor riesgo de melting o de afectación a otras estructuras intraoculares, como puede ser el cristalino o la retina. Sin embargo, a pesar de que, pues teóricamente, la ley de Bunsen-Roscoe establece que a medida que se aumenta la intensidad de la irradiación, se puede disminuir el tiempo de exposición, pues lo que se ha visto es que los desenlaces con tiempos muy cortos probablemente no tienen el mismo desenlace clínico que se obtendría con el protocolo de Dresden clásico. Y esto se da principalmente, o se estima que puede ser principalmente debido por el tiempo de recambio del oxígeno. Entonces, como para que haya un entrecruzamiento se necesitan los dos fenómenos que es el aerobio y el anaerobio. Usualmente debe haber o hay como unos ciclos en los cuales aumenta el oxígeno en la superficie, ingresa, se depleta, sucede un ciclo anaerobio. Después vuelve a repletarse el oxígeno y vuelve a haber un ciclo aerobio y esto hace que pues el tiempo sí sea importante para obtener un efecto deseado. Y en protocolos que son muy cortos, usualmente este ciclaje a partir de la disponibilidad del oxígeno no es el mismo. Lo que se ha visto es que en un tiempo de 10 minutos, con una intensidad de irradiación de 9 miliwatts por centímetro, se obtiene un resultado muy similar al obtenido con el protocolo de Dresden. Eh, sin tener una exposición prolongada a 30 minutos como la predicha. Y acá tenemos una tablita de una progresión de entrecruzamiento de alto flujo con protocolos EPION, es decir, sin debridamiento epitelial. Acá hay que tener especialmente cuidado porque, digamos, el entrecruzamiento de alto flujo con high fluence, pues de por sí, digamos, no tiene si hay un menor tiempo, disminuye el efecto clínico que tuviese si fuese el protocolo clásico de Dresden de 30 minutos. Pero adicionalmente, si es Epion, pues no hay debridamiento epitelial y en consecuencia, al no haber debridamiento epitelial, uno, podría haber menos penetrancia de la riboflavina y dos, también hay un bloqueo para la penetrancia del oxígeno. Entonces, usualmente, los protocolos de high fluence, de alto flujo, se hacen sin epitelio, es decir, con estándar EPI-OFF, aunque hay estudios que han tratado de establecer protocolos de high fluence con Epion. El punto de esto es que los protocolos con Epion pues tienen parámetros variables. Algunos hacen mecanismos mecánicos como el Q-tip o otros los hacen con mecanismos químicos para tratar de que la riboflavina ingrese al estroma. Como no es un, como no es un protocolo estándar como el que se obtiene con el debridamiento epitelial, pues la comparación usualmente es variable y en consecuencia podemos obtener pues varios estudios que muestran resultados dispares
entre los resultados que se obtienen con EPO, dependiendo de la técnica frente a los de EPIOF. También tenemos procedimientos combinados, entonces procedimientos de Felipe, entrecruzamiento. perdón, te interrumpo antes de pasar al tema del PRK. Eh, es que yo quiero como dejar claro en la presentación dos cositas. Teniendo en cuenta lo que dijo Pedro de que no hay pues una gran evidencia y si uno mira los estudios que hay de resultados, pues son estudios muy variables con diferentes poblaciones, diferentes seguimientos, diferentes técnicas, variaciones en la técnica quirúrgica y son difíciles de comparar. Digamos que Cochrane ha intentado hacer pues estas revisiones sistemáticas con resultados un poquito pobres, pero digamos que lo que da la evidencia presente hoy día es que con el epitelio off, o sea, sin epitelio corneal, el efecto es mayor. Eso no hay duda. Y el otro es que lo que decía ahorita Felipe, en la medida en que se va aumentando la potencia, los miliwatts, y se va disminuyendo el tiempo, el resultado disminuye también. Digamos que lo que mejor resultado da el protocolo original de Dresden, que eran 3 miliwatts por 30 minutos. De ahí para abajo, digamos, va disminuyendo la intensidad. Entonces, digamos, es importante con la evidencia que hay, pobre posiblemente, tiene más efecto sin epitelio y tiene más efecto el protocolo original de Dresden. Eso es Listo, Felipe, dale. totalmente cierto. Gracias, Mosquita. Hay unos estudios que ha publicado la doctora María Alejandra Enríquez en Córnea, la revista de Córnea. Ella ha hecho muchos estudios clínicos de EPIO, FEPION, principalmente en población pediátrica. Eh, pero sí realmente la conclusión es esta y la evidencia muestra que un procedimiento EPION tiene menor efecto, ¿sí? En cuanto a profundidad de endurecimiento o resistencia del estroma corneal comparado con el EPIOF, el protocolo original de Dresden, pues es el ideal. Sin embargo, la disminución a 10 minutos con 9 miliwatts ha mostrado ser la más similar en cuanto a efectividad. Repito, EPIOF, acelerado 10 minutos, 9 miliwatts, eh, tiene resultados bastante similares. Perfecto, entonces continúa a las otras aplicaciones, Andrés. Listo. También tenemos los procedimientos combinados de crosslinking combinado con queratectomía fotorrefractiva, es decir, con PRK y aportopografía. Acá hay que tener en cuenta pues varias cosas, ¿sí? Usualmente los procedimientos que van combinados, es decir, crosslinking con PRK, buscan principalmente o se aplican especialmente para córneas que son delgadas, que tienen paquimetrías bajas y que en dado caso ahí tienen un mayor riesgo de ectasia. Y adicionalmente, usualmente están guiados a corregir dos cosas, a corregir córneas con astigmatismos importantes y adicionalmente a corregir, y adicionalmente a corregir o hacer una corrección aberrométrica de las mismas. Entonces se ha estimado que el punto límite para hacer estos procedimientos son 350 micras y en este sentido tenemos que el tratamiento puede ser con índices topográficos variables y lo que se busca con esto es que haya una remoción de menos tejido que la ablación dirigida por frente de onda. Acá tenemos dos posibles abordajes. Uno es en el simultáneo, es decir, en el mismo tiempo quirúrgico y el otro es separado. Entonces, acá usualmente se opta por el protocolo separado, es decir, hacer primero un procedimiento y después el otro, principalmente porque con el mismo crosslinking y con la aplicación de la riboflavina
se está induciendo un edema corneal. Entonces, al inducirse un edema corneal, así sea mínimo, pues probablemente la precisión de la PRK pues no sea tan precisa para corregir defectos refractivos especialmente estigmáticos o hacer una corrección aerrométrica. Y adicionalmente, la separación temporal reduce la inflamación y permite una recuperación más efectiva del GACE postquirúrgico que usualmente se presenta con el crosslinking y que puede estar reforzado también con la PRK. Ahora, una vez se ha establecido esto, usualmente se hace de forma separada, pues el punto adelante es establecer qué se hace primero, si PRK seguido de crosslinking o primero crosslinking seguido de PRK. Entonces acá no hay una respuesta definitiva, ¿sí? Tal vez esto también da para otro capítulo de discusión, pero se ha estimado que cada uno de los abordajes tiene ventajas y desventajas. Si se hace primero la PLK, seguido del crosslinking, usualmente, usualmente pues ya va a haber una cierta corrección y en una córnea más profunda el crosslinking tal vez va a ser más eficiente compactando esa córnea y estableciendo la polimerización del colágeno. El contra de este primer abordaje es que el crosslinking, como lo vamos a ver más adelante, y de hecho como lo hemos venido diciendo, tiene un efecto a nivel, el propio crosslinking tiene un efecto a nivel del aplanamiento de la córnea. Entonces, probablemente si se aplica este abordaje, eh, el crosslinking puede aplanar aún más la córnea después del tratamiento con PRK y cambiar el resultado refractivo. Y en el segundo abordaje, que es crosslinking, primero y después PRK, acá tenemos un aplanamiento que va a ser más preciso, ¿sí? Primero, pues se va a compactar la córnea y después de compactarse la córnea, se realiza el procedimiento refractivo eh, para, pues, obtener un desenlace aberrométrico y refractivo más preciso. Como les dije, este abordaje con PRK usualmente no es para corregir defectos grandes, sino para hacer correcciones aberrométricas precisas y correcciones astigmáticas. Es decir, no busca, usualmente estos procedimientos combinados incluso no buscan del todo que el paciente quede libre de gafas, sino que con la corrección refractiva, con las gafas, tenga una mejor calidad visual. En el manejo posoperatorio, entonces en el posoperatorio inmediato, pues este procedimiento usualmente es el EPI-OFF. Entonces va a tener un dolor ocular significativo en los primeros 3 a 5 7 días mientras se repiteliza la córnea. En esta primera fase es donde se presentan las principales complicaciones y las principales complicaciones en la fase aguda pues va a ser infección o melting. Entonces acá es importante controlar a este paciente con antibióticos para evitar el riesgo de infección y adicionalmente con corticoides. También se puede usar lentes de contacto protectores o parches oculares con un cierre adecuado del párpado para evitar el roce del parpadeo eh, asociado pues al manejo médico. Posteriormente a esto, en la fase subaguda, pues inicialmente el crosslinking puede producir un poco de haze estromal, tanto anterior como posterior. Y esto lo vamos a ver especialmente en las topografías. Entonces, usualmente va a tener, el haze va a ser mayor en el primer mes de tratamiento, ¿sí? Y este haze mayor, tanto a nivel anterior, que está pegado al epitelio que ya se ha regenerado, como a nivel posterior, que es el límite hasta donde alcanzó a penetrar la riboflavina y hasta donde sucedió el entrecruzamiento que pues claramente se busca como un límite de seguridad para que no tenga efecto sobre el endotelio. Va a haber como una hiperreflectividad que se va a ver pues en la topografía. Entonces va a ser anterior y posterior. Posteriormente, entre el primer mes y el tercer mes, va a haber una fase de estabilización o una fase de meseta,
Y se espera que hace aproximadamente el año, año y medio, 2 años, este haze se reduzca significativamente a nivel a medida que pasa el tiempo. En el hallazgos, en el resto de hallazgos celulares y ultraestructurales pasa algo muy parecido. Entonces, acá tenemos una gráfica con lo que se espera frente a los parámetros preoperatorios. Entonces, eh, tenemos primero la visión. Entonces, la visión, este es el denominador de la agudeza visual de la tabla de Snellen. Entonces, inicialmente, en el preoperatorio, al primer mes, el paciente incluso puede referir que tiene una disminución en la agudeza visual mejor corregida, pero una vez va disminuyendo el GI estromal y va disminuyendo también pues, el propio edema inducido por el procedimiento, pues se espera que el paciente disminuya mejore la agudeza visual mejor corregida porque disminuye el denominador de la agudeza visual de Snellen. Entonces acá, por ejemplo, en los estudios se ha mostrado que la media de agudeza visual mejor corregida es de 20,37, haciendo la media entre los pacientes del denominador de los pacientes, que inicialmente sube, pero que posteriormente disminuye, es decir, que mejora la agudeza visual. El haze, que se obtiene a partir de la reflectividad por lámpara de Schoen, por Schoenflug, como mencioné anteriormente, se espera que en el primer mes aumente y que se estabilice o no cambie en los primeros 1 a 3 meses y posteriormente tienda a disminuir hasta que incluso se puede pues, resolver a los 12 a 20 meses. La queratometría máxima, entonces este también es un desenlace importante que se mide. Pero más que la queratometría máxima, que usualmente produce, el crosslinking usualmente produce es un aplanamiento, es decir, una disminución. Lo que se busca con el crosslinking no es cambiar el espesor de la córnea, ni incluso cambiar la curvatura de la misma, sino que se detenga la progresión. Ese es el objetivo principal. Entonces, en la CAMAX, que es la queratometría máxima, usualmente lo mismo, hay un aumento transitorio, pero en la mayoría de los estudios se ha visto que disminuye entre aproximadamente 1 a 2 dioptrías. Lo mismo, como mencioné, de nuevo recalcarlo, el objetivo no es disminuir la Camax porque no es tanto un procedimiento refractivo como tal, sino es detener la progresión, es decir, que ese paciente no tenga una progresión mayor a 0,75 una dioptría por año en los siguientes años de seguimiento. Y la paquimetría más delgada, entonces en la paquimetría más delgada, pues inmediatamente posterior al procedimiento va a haber por la misma compactación una disminución paquimétrica, pero posteriormente pues se va a estabilizar. Entonces, inmediatamente posterior, pues va a haber un adelgazamiento de la capa epitelial que se espera que se regenere sin mayor complicación. Va a haber una apoptosis de queratocitos y asociada a esta apoptosis de queratocitos, puede haber un aumento transitorio de los fibroblastos, que es el que genera el GIS estromal. Una vez ya los fibroblastos tienen una retracción, a nivel de que, pues a medida que avanzan los meses, pues se espera que con esta retracción de los fibroblastos mejore también el GIS. Y también hay una reducción en la densidad de fibras nerviosas en el estroma anterior de 250 a 300 micras. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el crosslinking, como vamos a ver más adelante, una de las contraindicaciones una de las contraindicaciones importantes es tener un proceso herpético viral y adicionalmente una de las relativas es tener alguna patología que produzca una queratopatía neurotrófica. También biomecánicos, va a haber un incremento en el módulo de Young de aproximadamente 450% y un aumento de la rigidez del 328,9%. Y esto es muy importante porque, como mencioné, el objetivo va a ser detener la progresión de lactasia.
Como el objetivo es detener la progresión de lactasia, queremos es aumentar rigidez y el módulo de Young, más que mejorar visión, más que obtener disminución en la Cmax, más que esos otros desenlaces que ya mencioné, lo que se busca es detener progresión y eso se hace aumentando la rigidez, que es muy bueno obteniendo ese desenlace. Potenciales complicaciones, entonces tenemos primero la falla en la estabilización, que es que ese paciente tenga una progresión continua de la enfermedad con un incremento de una dioptría sobre el valor preoperatorio. Entonces, esto pues es un fallo porque precisamente ese es el target que queremos tener, es decir, que ese paciente no tenga progresión de la enfermedad, más que la Camax y todo lo que mencioné es que no haya progresión. Entonces, este es, digamos, la potencial complicación y en este paciente, pues en estos pacientes hay que establecer si se benefician de nuevas sesiones de crosslinking dependiendo en qué intervalo de tiempo sucede. Si sucede a los 10 años, pues es esperable porque el colágeno ya se ha regenerado completamente y ahí tal vez ese paciente va a ir a una nueva sesión de crosslinking sin otras consideraciones. Pero si sucede en un intervalo de tiempo corto, año, 2 años, pues probablemente ese paciente sea más candidato pues a una queratoplastia. No, Cicatrices perdón, estromales, aquí sí, no, sí no está tiene, indicado eso, Andrés, perdón, te interrumpo. No, no necesariamente si en un tiempo más corto no ha funcionado, se puede repetir el procedimiento. Eso no sería indicación per se de una queratoplastia. no, Así perdón, que ahí sí, pues esa, digamos la indicación es la huesa visual y si hay una opacidad estromal significativa. Mm, Perdón. bueno, hay otros criterios, pero el concepto claro es si hay una falla en el tratamiento que se puede dar, porque no hay tratamiento infalible, se puede repetir el cross-linking. Está indicado y no necesariamente es indicación de otra procedimiento quirúrgico más avanzado. ¿Listo? Sí, doctora. Perdón, ahí se... Continúa. Bueno, también cicatrices estromales centrales, aunque la incidencia es muy baja, ¿sí? Y infiltrados estériles, también la incidencia pues es muy baja y usualmente suelen resolver a medida de los meses. El Hayes estromal, como dije, el Hayes estromal es muy raro que sea permanente. Usualmente es mayor al mes, pero después tiende a estabilizarse y tiende a disminuir a medida que hay una retracción de los fibroblastos y la disminución de la agudeza visual mejor corregida. Eh, con una pérdida de dos o más líneas de Snellen, aunque usualmente, digamos, el cambio es muy mínimo. Usualmente, estos cambios mínimos son en los pacientes que con agudeza visual mejor corregida alcanzan menos de 20, mejor a 20/40. Entonces podrían tener una disminución de la agudeza visual mejor corregida, pero incluso alcanzan el objetivo que es detener la progresión. Este es el primer estudio de los doctores Wollensack y compañía, que fueron los que desarrollaron el protocolo de Dresden. Este es el cambio en la K máxima, ¿sí? En la cohorte de pacientes que ellos inicialmente publicaron, que es 23 ojos de 22 pacientes. Y acá se observa pues cómo se comporta esa K máxima. Entonces, el crosslinking, más allá de tener un efecto en la determinación, en la disminución de la progresión de los cambios en la Kmax, también tiene un efecto también tiene un efecto de aplanamiento. Y esto es lo que pues mejora la agudeza visual mejor corregida también en estos pacientes. Entonces, ellos observaron que había una reducción del Kmax de 2,01 dioptrías y esto viene acompañado de una reducción en el error refractivo de 1,14 dioptrías con una mejoría en la agudeza visual mejor corrigida de 1,26 líneas y el equivalente esférico en 1,14. Entonces, este procedimiento, pues, aparte de tener la progresión del queratocono, también
puede tener una mejoría en la agudeza visual que los pacientes pues van a apreciar y en consecuencia pues es un procedimiento que dentro de todo tiene bajo riesgo, que detiene la progresión, pero también tiene un efecto refractivo importante que mejora la calidad de vida de los pacientes. Em, Tiene un aplanamiento, como dije, no tan amplio, usualmente es de 0 a 1 dioptría hasta 2 dioptrías, de 42 a, 30 a 75% de los casos, pero incluso pacientes que tienen unas Cmax altas, es decir, mayores a 55, 58 dioptrías, pueden tener aplanamientos más grandes, de 2 a 3 dioptrías. Y el efecto del aplanamiento parece persistir por un periodo de hasta 6 años, precisamente que es el recambio del colágeno corneal. La mejoría en la agudeza visual, como mencionamos, es sin corrección de 0,01 a 1 logma y con corrección de 0,01 a 0,55 logma. Y también hay una disminución en el astigmatismo, la curvatura corneal, en la homogeneización topográfica y dentro de todo también una corrección aberrométrica, dado por el efecto de aplanamiento que tiene pues, el crosslinking. En las ectasias postrefractivas, los resultados en aplanamiento corneal e incluso en progresión es menos robusta que en el caso del queratocono. eh, y acá, aunque es menos robusta, sí se ha visto que hay, pues, a pesar de que es menos robusta, se ha visto que hay, pues, una mejoría en los desenlaces topográficos. Como dije, usualmente no es tan robusta como en el caso de los pacientes con queratocono, y ahí es de nuevo donde surgen como los criterios de progresión, de agudeza visual pre y post, y de CAMAX preoperatoria o posoperatoria. Entonces, lo que se ha visto es que en los pacientes con ectasia postrefractiva que tienen una agudeza visual pues mejor a 20/40 o que tienen una CAMAX menor a 55 dioptrías, usualmente no hay un cambio significativo en la CAMAX, e incluso podría aumentar un poco. Y lo mismo pasa con la agudeza visual. Usualmente no hay un cambio, pues, mejor porque ya están casi sobre el 20/20, incluso podrían empeorar un poco. Sin embargo, los pacientes que tienen 20/40 o peor, o que tienen curvaturas corneales máximas mayores a 55 dioptrías, hay un mejoramiento significativo que es mayor a 2 líneas de Snellen, y en el caso de la CAMAX pues usualmente hay un aplanamiento de más de 2 dioptrías. Es en estos pacientes que se benefician más del crosslinking en ectasia postrefractiva, aunque acá pues hay un riesgo de que también pueda inducir un poco de encurvamiento a nivel central. Entonces acá tenemos como un algoritmo de selección del paciente. Entonces, pues acá son varios criterios. Acá, digamos, puede estar muy simplificado, pero tenemos las agudezas visuales mejor corregidas. 20/40 es como un criterio establecido. Si el paciente con la mejor corrección tiene una agudeza visual menor a 20/40, pues es altamente candidato para el crosslinking. Después la K máxima. Si tiene una K máxima mayor a 55 dioptrías, refuerza más esa decisión. Pero acá viene lo otro, que es la progresión de la enfermedad. Entonces, en la progresión de la enfermedad, pues tenemos el criterio de 0,75, una dioptría de progresión anual, que este paciente pues usualmente si reúne esto va a ser muy candidato a crosslinking. Y posteriormente tenemos otros factores de riesgo independiente y esto es lo que contraindicaría más bien el crosslinking. Entonces, tener una infección herpética, eh, o tener otros factores de riesgo que hagan eh, o que tengan una mayor probabilidad de hacer un melting corneal. La otra aplicación es en el caso de las úlceras corneales. Entonces, en la queratitis herpética, en la herpética no, en las queratitis por bacterianas,
o por acantamoeba se ha visto que hay un importante efecto del crosslinking, especialmente si hay un fallo temprano a la primera terapia y se aborda de una manera temprana. Eh, el punto con las úlceras y la queratitis infecciosa en general en la aplicación del crosslinking es que es cuando, o el momento ideal para aplicar el crosslinking en estas situaciones es cuando el primer manejo temprano, que son las soluciones tópicas de antibióticos fortificados tópicos, no rinde un efecto esperado en la primera semana, pero que tampoco hay mucha progresión que produzca un adelgazamiento corneal muy severo o una progresión muy rápida en el cual este paciente probablemente se vaya más a otras terapias como un recubrimiento con colgajo conjuntival. Entonces es como ese paciente intermedio, ese paciente que tiene una progresión a pesar del tratamiento tópico estándar, pero que tampoco es una progresión muy severa que amerite llevarlo a un tratamiento como un recubrimiento conjuntival. El protocolo estándar también se usa acá, que es el protocolo de Dresden, básicamente, pero en las úlceras también se aplica un protocolo alterno, que es con luz verde, de 518 a 532 nanómetros, más la aplicación de rosa de bengala al 0,1%, de 0,25 watts por centímetro, con un flujo de 50 a 18 julios por centímetro cuadrado. También ha mostrado unos buenos resultados y estos resultados son específicamente o especialmente para las queratitis de origen bacteriano. Las queratitis de origen de acantamoeba tienen una respuesta intermedia y las que peor tienen respuesta son las queratitis por hongos, especialmente los hongos filamentosos como Fusarium o Aspergillus, que no tiene, pues, que pues que usualmente no han mostrado tan buenos resultados como las bacterianas. Importante de nuevo. eh, en queratitis virales, herpéticas, no se aplica crosslinking porque puede desencadenar más fácilmente un melting corneal. Acá tenemos dos pacientes. El paciente de la izquierda es un paciente con una úlcera por moraxela que después del tratamiento tópico y de aplicar crosslinking a los 2 meses, pues se tiene una resolución de la úlcera. Eh, y el segundo paciente es una queratitis por acantamoeba, que también tiene este efecto con un mínimo haze y opacidades estrobales. Los mecanismos potenciales, aparte de los mecanismos que ya mencionamos al principio de la charla, que son estándares, que son la compactación. Entonces, esta compactación hace que el colágeno sea más difícil de digerir por el microorganismo, pero acá hay un efecto agregado que es sobre el propio microorganismo. Entonces, el crosslinking, al ser radiación ultravioleta potenciada, lo que hace es generar un daño en los ácidos nucleicos y las proteínas de la pared celular que favorecen una lisis de los microorganismos particulares. Y esto es especialmente importante para el caso de las bacterias. Sin embargo, para el caso de los hongos, es más difícil porque pues, los hongos tienen hifas y al tener pared celular, o los hongos filamentosos, no tanto las levaduras, sino los filamentosos, al tener una pared celular más gruesa y al tener esas hifas y esos infiltrados plumosos intrastromales significativos, pues hay una mayor falla en el tratamiento con crosslinking. La respuesta es variable. La mejor respuesta se obtiene para las queratitis bacterianas. La respuesta intermedia es para las de queratitis por acantamoeba y la peor respuesta es para las fúngicas. Acá tenemos básicamente tres casos, ¿sí? Estos tres casos fueron el primero fue por un fusarium que le fue bien, pero acá el punto es que usualmente en el crosslinking para queratitis, usualmente se da un poco más de energía para lograr ese efecto lítico sobre el microorganismo. Y al tener ya un estroma que puede estar adelgazado, pues hay que tener especial precaución con el endotelio. Entonces, siempre es muy importante eh,
pues determinar una medida directa o indirecta de ese espesor corneal y ajustar el tratamiento dependiendo del mismo para proteger el endotelio. Evitar en queratitis herpética por el riesgo de milting. Entonces, en herpes está contraindicado el crosslinking. Infiltrados con profundidad mayor a 250 micras, más que por el mismo infiltrado, es más por el potencial con riesgo de afectar el endotelio. Opacidades densas, las opacidades densas, pues usualmente pues, habría que evaluar otros potenciales tratamientos. Espesores corneales menores a 400 por el mismo efecto del crosslinking, y si hay un espesor corneal muy significativo, pues tal vez este paciente no se beneficie del crosslinking, sino más de un colgajo conjuntival temprano. Úlceras perforadas o hematocele, lo mismo acá, toca destapar la perforación o tratar rápidamente el deshematocele con un flap, con un parche de esclera más un flap o con una KPP emergente, pero pues acá pues no aplicaría crosslinking claramente. Escleritis o desórdenes autoinmunes, entonces siempre es muy importante verificar o estar muy seguro de que la característica de esa úlcera sea infecciosa, que sea central, antecedente de trauma, con, con, con secreción, idealmente con un aislamiento en un cultivo, para estar seguro de aplicar cross-linking, porque si es una úlcera de causa más autoinmune, como una PUK o un MURE, probablemente, pues, aunque hay estudios que no son concluyentes, pues esta tendría cierta contraindicación para el cross-linking por el riesgo de MELD. Y listo, doctor, eso es lo que les tenía para hoy. Bueno, Andrés, muchas gracias. Hemos revisado este tema de crosslinking, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, como dijimos inicialmente, que definitivamente ha cambiado positivamente el pronóstico de enfermedades como el queratocono y las ectasias corneales. Es cierto que no existe un procedimiento infalible, 100% pues efectivo, y eh, esta no es una excepción, pero definitivamente la evidencia clínica muestra a través de los años su impacto terriblemente positivo en el devenir pues, de estos pacientes con su enfermedad. Y las aplicaciones extendidas, esta última que mencionaste, el PAC Cross Linking, los procedimientos extra que buscan, digamos, fortalecer el estroma corneal en pacientes sometidos a cirugía refractiva en casos limítrofes, ¿sí? Ahí también hay mucha tela de discusión. Hoy en día se hacen procedimientos de cross-linking personalizados, ¿sí? Me llamó mucho la atención en el Congreso Europeo la cantidad de tiempo que se le dedicó a todas las investigaciones con respecto a pues en la patología del queratocono en sí y del crosslinking y sus aplicaciones. Realmente es un procedimiento que, aunque como dice Pedro, teóricamente uno no puede confirmar con variables estrictas su efectividad, clínicamente la evidencia es realmente muy clara. Eh, con respecto a lo que hablaba de las publicaciones de la doctora Enríquez, y tú allí nos compartiste, gracias Pedro, una de ella con respecto a la efectividad del procedimiento EPI-OFF, ¿sí? Con protocolo clásico de Dresden en niños o bueno, en muchachos menores de 18 años, mostrando que había una rata de progresión a pesar de esto del 23%. Es cierto, no es un procedimiento infalible. No es que nosotros hagamos el crosslinking y estemos muy tranquilos porque ya el paciente está libre de riesgo. Pero aunque no es éticamente, obviamente, permisible hacer un grupo comparativo de pacientes de la misma edad con queratocono a los que no se les trató con crosslinking, cómo hubiera sido la progresión. Es evidente que hubiera estado cerca del 90% o más. Hay otros factores que hay que manejar simultáneamente.
el prurito ocular, el manejo de la alergia. Y hoy en día se sabe que el queratocono no solamente es una enfermedad inflamatoria, sino una enfermedad sistémica. Entonces, esto nos da pie al tema de la próxima semana, que va a estar a cargo de la doctora Yeliana Valencia de la Javeriana, y es el manejo refractivo del queratocono. Como estamos en el tema o en el segmento de refractiva, nos vamos a enfocar en esto, pero básicamente hay muchas aproximaciones médicas, no solamente quirúrgicas, a esta enfermedad. Vamos a ver si las alcanzamos a mencionar porque es muy importante. Entonces, en estos 10 minuticos, abro la discusión. eh, Doctor Navarro, doctor López, Marín, Piñeros, etcétera, quienes quieran intervenir. Merceditas, hay un tema, digamos, controversial que lo puso el doctor Navarro en el chat y es el crosslinking en niños. Eh, y creo que es importante como dejar unas consideraciones básicas para, sobre todo para los residentes, porque como hay tanta información, tanta controversia, al final pues uno puede quedar como en el aire. Yo voy a dar como mi opinión personal y está pues dispuesto a escuchar otras opiniones diferentes. Eh, el queratocón en los niños tiene como ciertas características especiales que hacen que progrese mucho más rápido que en los adultos y que el crosslinking no sea tan efectivo. Ese dato del 23% de progresión en queratoconos después de crosslinking se repite y digamos, en otros estudios con más seguimiento y con mayor número de pacientes confirman lo mismo, es decir, normalmente el éxito del procedimiento en adultos está alrededor de un 90% y en los niños está alrededor de un 78, un 80%. No solamente la rata de éxito, sino que también recurre más rápido. Parece que el recambio del colágeno es más rápido en niños. Eh, Dicho esto, hay un artículo que se publicó el año pasado, en febrero, donde los autores tomaron una población de niños y le hicieron seguimiento sin tratamiento, pacientes con queratocono, y encontraron que aproximadamente el 77% de los pacientes pediátricos en un seguimiento a 3 años progresaban. Este artículo ha dado pie para que algunos oftalmólogos consideren que el crosslinking debe ser como un procedimiento que se debe hacer en todos los niños con queratocono, porque ellos dicen, bueno, si el 77% va a progresar, pues hagámosle a todos porque la mayoría van a progresar. Yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, porque igual hay el 23% de los casos no progresan. Y de hecho, es un artículo que muestra el doctor Navarro ahí en el chat, con solo controlar el rascado y la alergia se puede detener el avance del keratocono, de modo que no creo que sea adecuado hacerle cross-linking corneal a todos los niños con keratocono por dos razones. Primero, porque no es tan efectivo como en los adultos, y segundo, porque el cross-linking, como lo mostraba Felipe, no es inocuo, hay riesgos y hay potenciales complicaciones. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, doctora, yo quería comentar algo. Estoy de acuerdo con el doctor Piñeros, pero pues lo que yo veo en mi experiencia, pues también personal, en la práctica con los niños, es que lógicamente uno siempre quiere lo académico posible para hacer seguimiento a estos pacientes, pero lo que yo siempre he visto es que todos los que yo he tenido han progresado y finalmente termino haciéndoles prolinking. Pues. Eh, ¿Qué otra cosa yo veo? Y es que realmente la adherencia al tratamiento de un niño
no es fácil, sí, lo que yo noto, pues, empezando pues porque aplicarle gotas a los niños no es fácil, a veces las mamás no están en casa, los niños están en el colegio y los niños no tienen como esa conciencia a pesar de que se les explique de rascarse los ojos, ¿no? Entonces yo pienso que una de las dificultades es esa, que uno no es tan fácil controlar el rascado de los niños a pesar de que se les dé tratamiento y el problema creo que es adherencia, ¿sí? También por otro lado, hace algunos años el doctor Abad, que ya no nos acompaña, pues él publicó su experiencia personal y seguimiento de niños a los cuales él controló a través del tiempo con el no rascado y él mostró pues en su trabajo que no había evolución efectivamente, ¿no? Y él era uno de los contradictores pues, del uso del crosslinking, ¿no? Recuerdo mucho que lo presentó en un Cornell Day hace algunos años donde eh, se dividió los especialistas en córnea del país pues, que nos reuníamos en esta reunión académica, donde se dividió quiénes estaban de acuerdo y quiénes no estaban de acuerdo con el crosslinking. Y cada uno de los exponentes de un equipo y del otro, pues exponía con su experiencia y con la literatura del por qué estaban de acuerdo y de los otros por qué no estaban de acuerdo. Y realmente pues muestra pues que sigue siendo algo controversial. Pero sí, yo soy de los que hago crosslinking, intentando pues hacer toda la parte académica y yo pues también he visto clínicamente que el crosslinking definitivamente funciona. Muchas Suerte. gracias, Gerson. Mercedita, Eh, buen día para todos. Adelante, Diego. A ver, yo quiero aquí hacer una como de mediador y es esto. Yo creo que hay que individualizar cada caso. Correcto. Y Juan Carlos Abad mostró, Juan Guillermo Ortega mostró también el otro día manejo de niños conservador, pero adherentes al tratamiento. Pero quiero hacer una anotación sobre otra cosa. Y no tengo experiencia con crosslinking en úlceras corneales, pero sí me comentó un colega de Córnea Colombia de un paciente con una úlcera, le hizo el crosslinking dentro de las indicaciones, finalmente progresó, tuvo que hacer el trasplante y me dijo que es el trasplante más horrible del universo porque difícilmente cierra, acuérdense que eso genera apoptosis, estamos pegando un tejido sobre un tejido que está crosslinkeado, entonces la cicatrización es retrasada, de tal manera que mi percepción con el crosslinking en úlceras corneales es que debe ser muy bien seleccionado, porque si es una úlcera con riesgo de que de pronto tengas que hacer un trasplante más adelante, yo creo que hay otras alternativas. Personalmente no tengo experiencia en crosslinking en úlceras. Y por el otro lado, tenemos una muy buena experiencia en el hospital con los colgajos corneales, de tal manera que lo del crosslinking en úlceras, no sé si alguien tenga una experiencia y la pueda compartir, pero en lo personal, teniendo un manejo tan bueno como el que tenemos nosotros, con colgajos conjuntivales, que no es un procedimiento difícil, que es la conjuntiva de un paciente, entonces no estoy muy seguro qué puesto tenga el crosslinking en el manejo de este tipo de patologías. Sí, no tengo experiencia personal con crosslinking en infecciones, en este pack crosslinking. Simplemente la revisión de la literatura muestra que puede ser una medida adyuvante, ¿sí? En el tratamiento de queratitis principalmente bacterianas. Fúngica sí es al principio y los infiltrados no son muy profundos porque si no el pronóstico cambia y definitivamente contraindicado en herpéticas y con muy mal resultado en úlceras por acantameba. Eh, yo creo que ya el tiempo no nos da para poder tocar otros aspectos, pero básicamente el mensaje es que es un procedimiento mínimamente invasivo con un impacto muy positivo, hablando clínicamente, que obviamente tiene falencias que no podemos medir con una métrica absolutamente infalible, pues,
la progresión del cono y su indicación, etcétera, pero clínicamente todos los que llevamos tantos años en la práctica observando la utilidad de esta técnica, nuestros pacientes pues podemos dar fe de ello. Como decía Diego, hay que individualizar cada caso. Un niño no necesariamente por ser niño inmediatamente debe tener crosslinking, excepto en condiciones en donde tengamos niños que no podamos tener controlados de una manera eh, pues apropiada. Allí yo sí pensaría que definitivamente está indicado, porque aunque no sea un procedimiento infalible, aunque haya algunos riesgos que realmente son muy bajos comparados con el efecto deleterio de la progresión abandonada de esta enfermedad de queratocono podría tener. A todos, muchísimas gracias por los comentarios. Gracias, Pedro, por los artículos que nos has compartido. Gracias, Andrés, por el desarrollo del tema. Los invito la próxima semana a continuar, como les decía, con el tema de manejo refractivo del queratocono a cargo de la doctora Yeliana Valencia. Que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Feliz día. Feliz día.